preguntamos a Renato Campos, que es analista de Admiral Markets, que ya está con nosotros. Renato, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por tenernos acá. Nada, gracias a ti por estar aquí con nosotros en Negocios Televisión, Renato. Quería preguntarte, en primer lugar, por las elecciones en Estados Unidos. Son elecciones midterm, de medio mandato, donde se decide la composición de la Cámara de Representantes y también del Senado. Y bueno, hemos estado haciéndonos eco de algunos datos, algunos detalles de cómo han afectado tradicionalmente estas elecciones a los mercados financieros. Algunos apuntan a que la bolsa podría subir si los republicanos ganan estas elecciones y acaban teniendo el control de las dos cámaras, de la Cámara de Representantes y también del Senado. ¿Qué opinas? ¿Cómo podría reaccionar la bolsa ante lo que están augurando las apuestas, que es una victoria de los republicanos en ambas cámaras? Pues bien, como lo publicábamos esta mañana en LinkedIn, hacíamos una referencia a Mark Twain, en donde la historia finalmente no tiende a repetirse de manera similar o igual e idéntica, pero tiende a rimar. Y en esta ocasión, por supuesto, el mercado no duda, no desestima la comparación, la comparativa que podamos tener con respecto a los resultados históricos. Es interesante el escenario que se baraja al día de hoy, teniendo en cuenta, por supuesto, que la aprobación del presidente Joe Biden y su gobierno cae por debajo del 50% durante los últimos 2 trimestres prácticamente. Teniendo esto en cuenta es donde, como tú bien señalabas, la posibilidad de que los republicanos finalmente venzan en estas elecciones es amplia, lo que determinaría entonces un Congreso aún mayormente dividido y posiblemente para el gobierno se dificulten el poder lanzar nuevos proyectos de cara al término de este año 2022 y por supuesto durante la segunda mitad de su periodo. Aquí es donde resulta, por supuesto, el escenario interesante. No tan solo, por supuesto, el escenario o la historia que nos dice que las acciones tienden a subir durante el último periodo del año o los siguientes 2 trimestres aproximadamente, sino que también al tener un gobierno dividido o un Congreso dividido, se traduce en que los cambios, como bien te señalaba, pueden ser menores. Y ahí es donde el mercado comienza a mirar con mayor confianza los pocos cambios políticos o estructurales que se puedan llevar a cabo y considerando, por supuesto, el ambiente o el escenario macroeconómico actual, tiende esto a funcionar como un drive positivo para las acciones y por ello entonces tener un escenario favorable de cara al último tiempo. Por eso que hemos visto finalmente que el S&P se mantiene por sobre los mínimos, por sobre 3.600, 3.500 puntos. En el caso del Nasdaq, que bien obviamente muestra pérdidas mucho mayores durante el año, tienden a señalarse particularmente por los negocios en torno a las tecnológicas que tienen menor rendimiento, pero uno de los grandes sectores que viene siendo favorecido por todo esto es el industrial, ante también la crisis económica o la recesión técnica que Estados Unidos por el minuto presenta. Renato, hay una cosa interesante ahora mismo en mercados. Sí que es cierto que al final, por la subida de los tipos de interés que están llevando a cabo los distintos bancos centrales, estamos viendo cómo pues, los rendimientos de los bonos también están subiendo, básicamente porque se están ajustando a esas subidas de tipos que están ejecutando los bancos. Lo cierto es que hoy, por ejemplo, he podido leer un informe de Bank of America que apunta que hay una entrada de dinero masiva a la renta fija, a los bonos, dentro de su sector de banca privada. Y esto me parece especialmente curioso porque a pesar de esa fuerte entrada de dinero que hemos visto, y ahora lo pondremos en el gráfico que bueno, hemos mostrado ya antes en el informativo, pero para que los que no lo hayan visto puedan verlo, es una entrada de dinero que venimos viendo no solo ahora, sino en los últimos meses, más o menos desde mitad de año, un poquito antes, una entrada de dinero importante a los bonos. ¿Por qué no estamos viendo que eso se está traduciendo en una subida de los precios de los bonos y por tanto una caída de las rentabilidades? O otra pregunta, o mejor dicho, la pregunta la formulo de otra manera. ¿Cuándo podríamos ver que esto empiece? ¿Cuando los bancos centrales empiecen a sugerir el pivote, por ejemplo? ¿Cuando empiecen a bajar de nuevo los tipos de interés? ¿Cuándo empezará a remontar, por tanto, la renta fija? Probablemente, bueno, en definitiva es un signo de los tiempos actuales teniendo en cuenta los escenarios de recesión que el mercado baraja y que se vienen haciendo notar mucho mayormente durante la segunda mitad del año, luego de conocer la contracción que presentó Estados Unidos durante el segundo trimestre de 2022. Ahí es donde finalmente la renta variable, la renta fija, disculpa, comienza a considerar un escenario de deterioro macroeconómico no tan solo para Estados Unidos, sino que a nivel mundial y es donde se ha dado un flujo importante. Ahora, motivo por el cual probablemente la renta fija no cambia su dirección es que a pesar de una moderación eventual que los mercados están considerando actualmente, esto podría determinar que la tasa de interés o bien la política monetaria restrictiva podría mantenerse durante mucho tiempo. Que probablemente veamos una moderación en las alzas de tasas, sin duda es un dato significativo para la renta variable en el corto plazo, pero
Como bien señalamos, la renta fija comenzaría o bien continuaría señalando un escenario de deterioro macroeconómico y por ello, por supuesto, que no debería tender a cambiar en estos signos en torno a la economía americana, que pueda cambiar su dirección y con ello anticipar cambios mucho más drásticos durante el corto o mediano plazo. Por eso es que debería mantener un tono todavía alcista en sus rendimientos y no cambiar, como te señalo, durante los próximos meses. A pesar de este flujo de dinero que ingresa, deberíamos seguir viendo un escenario mayormente alcista para este tópico. Bueno, muy interesante lo que nos cuentas, Renato. Por cierto, aparte de las elecciones, desde luego que el otro gran driver de los mercados esta semana va a ser el dato de IPC. Decíamos al principio que lo que esperan los mercados, el consenso más o menos, está en un dato del 7,9. Esto pues apoyaría un poco la visión de que la inflación mes a mes en términos anuales parece que va siendo cada vez menor. 7,9 contrasta con el 8,2 que teníamos en el mes de septiembre. Esto supondría una caída de 3 décimas. Sin embargo, sí que es cierto que a pesar de que hay algunas voces como la de la directora del FMI, Kristalina Georgieva, que dice que la inflación puede haber hecho ya un pico, por ejemplo, desde la Fed de Cleveland, que hacen generan expectativas sobre la inflación, estimaciones sobre la inflación, están diciendo que ese dato de inflación podría venir peor de lo esperado, es decir, que podría estar en el 8,09 según las expectativas de la Fed de Cleveland. ¿Qué probabilidades das a que una vez más en los mercados tengamos un dato de inflación peor de lo que se espera en mercado? Si nos damos cuenta de los últimos reportes de salarios y por supuesto el empleo en Estados Unidos durante el último trimestre, hemos visto que los salarios continúan aumentando y eso podría significar todavía una presión importante para los precios. Si bien hay otros sectores de la economía que comienzan a señalar un deterioro importante y por ende un traspaso menor a la inflación y que por ello obviamente podamos revisar una menor presión en el reporte de IPC de esta semana, sin duda que aquí es donde los miembros FED comienzan a señalar distintos escenarios para tranquilizar a los mercados y no descontar una situación mucho más favorable, que significaría finalmente que resulte un dato como se espera en 7,9%, que las acciones descuenten de manera agresiva el comportamiento de este resultado de inflación y por ende continúen experimentando un avance mucho mayor. Y aquí debemos recordar los comentarios que señaló o de la forma que interpretó o cómo enfrentó finalmente Jerome Powell la última reunión de política monetaria cuando se le hicieron preguntas, más bien con intenciones de por medio de señalar que tal vez en ese minuto las acciones estaban subiendo y Jerome Powell salió rápidamente y de manera agresiva a intentar mantener las acciones o el tono negativo que en un inicio estaban señalando. Y ahí es donde finalmente incide un poco cuáles son los diversos comentarios, las expectativas por parte de uno u otro miembro FED que puedan señalar o bien puedan calmar a los mercados hasta conocer este reporte. Probablemente, como nosotros hemos estimado, la inflación debería mantenerse en torno a un 8% durante el último trimestre de este año y no vemos cambios tan agresivos como se señala en torno al 7,9% que podría presentar durante esta semana. Por eso es que ahí es donde la tendencia debería mantenerse bastante estable y esperar, por supuesto, la reacción de los mercados de cara al término de este año 2022 en torno a las restricciones en la política monetaria de la Fed. Un dato interesante en todo esto es que por ahora las probabilidades de alza de tasas para la reunión del 14 de diciembre comienzan a vislumbrar solamente una subida de 50 puntos básicos. Y digo solamente entendiendo que las últimas reuniones han considerado alza de 75 puntos básicos. Por ende, ahí es donde los mercados obviamente comienzan a considerar o a especular finalmente con la dirección que pueda tomar la inflación y por supuesto cuál puede ser la guía que entregue la Reserva Federal de Estados Unidos durante el término de este 2022. Bueno, muy interesante lo que nos comentaba sobre esas expectativas de subidas de tipos de cara a la reunión de diciembre. Renato Campos, analista de Admiral Markets, como siempre, gracias, que pases una buena tarde. Gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. Nosotros seguimos muy pendientes de las elecciones